Buenos días y bienvenidos a la presentación de los resultados de Mapfre en el tercer trimestre de 2015. Muchas gracias por acompañarnos. Como es habitual, en primer lugar, Esteban Tejera nos va a hacer un recorrido por las principales magnitudes del negocio en este trimestre y a continuación abriremos un turno de preguntas. Sin más, vamos a la presentación. Vicepresidente, cuando quieras. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para presentar los resultados de Mapfre en los 9 primeros meses del ejercicio. Los 9 primeros meses del ejercicio han venido marcados por un sólido crecimiento del negocio internacional y una coyuntural reducción del beneficio de la que ya dimos cuenta en los trimestres anteriores debido fundamentalmente a la excepcional siniestralidad que registramos en Estados Unidos por tormentas de nieve. El negocio sigue creciendo de forma sostenida y las cifras así lo avalan. Crecemos un 5,4% en primas, alcanzando los 17.341 millones de euros. Los ingresos crecen casi un 7%, con 20.587 millones. El beneficio atribuible se sitúa en 591 millones y aquí se registra una caída del 12,1% que tiene su causa fundamental en lo que he comentado anteriormente y en el impacto que está teniendo la evolución de determinadas monedas en América Latina. El ratio combinado de no-vida, un 98,7%, se sitúa 2,9 puntos por encima del mismo periodo del año anterior. De estos 2,9 puntos, más de 1,7 puntos vienen de la siniestralidad extraordinaria a la que he hecho referencia antes. Con todo, me gustaría resaltar que mejoramos 4 puntos respecto al trimestre anterior. En este trimestre se han mejorado 4 puntos básicos el ratio combinado respecto a los datos de junio. El ratio combinado mejora respecto al trimestre anterior, tal como les he dicho, y las claves de los resultados de los nuevos primeros meses son crecimiento en las primas de no-vida, tanto en España como en el extranjero, así como en el reaseguro, y nos han permitido esto absorber la contracción del seguro de vida que ha sido especialmente fuerte en los primeros meses del año en España debido a la bajada de tipos de interés, tendencia que ya está revertiendo también y que se nota a lo largo de este trimestre. Hay una disminución del resultado técnico de no-vida como consecuencia de los siniestros extraordinarios a los que he hecho referencia anteriormente. Hay una buena evolución del negocio de vida gracias a la mejora del resultado de suscripción y a los ingresos financieros en Brasil, y estos compensan la situación de atonía del seguro de vida ahorro en España debido a la bajada de los tipos de interés a la que he hecho referencia anteriormente. Y por último, la venta del negocio asegurador de Catalunya Caixa ha generado un beneficio neto de 155 millones de euros en el trimestre. En cuanto a la evolución del negocio, las primas de no-vida alcanzan los 17.780 millones de euros, con un crecimiento del 10%, y las primas de vida, con 3.560 millones de euros, decrecen un 9,3%. Aunque aquí hay que hacer una salvedad importante, como veremos posteriormente en las cifras de Brasil, estamos registrando un crecimiento sustancial en moneda local en ese país, pero la influencia del tipo de cambio hace que en euros la cifra decrezca. Seguimos teniendo y seguimos apostando por la diversificación geográfica del negocio. Si ustedes ven las cifras, Iberia representa con 5.085 millones el 27% de nuestro negocio, Brasil representa el 20%, Latinoamérica Sur el 9,8%, Norteamérica más del 11%, Latinoamérica Norte el 8,1%, APAC poquito a poco va haciéndose su lugar con un 0,5%, y en Mapfre Re, que es un negocio por naturaleza global y que abarca todo el mundo, está cerca ya del 16%. A esta diversificación geográfica añadimos una prudente diversificación de líneas de negocio.
Y aquí quisiera resaltar que a nuestra tradicional especialización en automóviles y en seguros generales, que ocupan el primero el 29% y el segundo prácticamente el 25%, se añaden cada vez más otros seguros de no vida, con un 8,7%, y que en vida, y adaptándonos a las circunstancias de tipos de interés actuales, seguimos creciendo en vida a riesgo de forma fundamental y incorpora ya un 8,9% de nuestras primas, sobrepasando el seguro de vida ahorro, que representa el 7,4%. Reaseguro, tal como he comentado antes, incorpora casi el 16%, y de ellos y de la parte que aporta, casi un 3% viene de vida y un 13% viene de no vida. En Iberia, el total de primas ha alcanzado los 5.085 millones de euros y si bien registramos una caída del 3,9% en España, con 4.932 millones de euros, eso se debe a lo que vengo mencionando repetidas veces, que es la caída en los seguros de vida ahorro, con una bajada de 251 millones de euros. Esta es una bajada, permítanme la expresión, no solo consentida, sino que en parte incentivada. Las circunstancias actuales de entornos de tipos de interés a corto y a medio plazo muy bajos y en una situación de la curva totalmente plana hacen que en interés de nuestros asegurados y de nuestros accionistas hayamos ralentizado la emisión de este tipo de seguros, sobre todo en la primera parte del año. Una ligera mejoría de estas condiciones nos ha permitido ya en este tercer trimestre lanzar nuevos seguros individuales a largo plazo y nuevos unit link que se están vendiendo francamente bien. Y es una tendencia que creemos que va a continuar en el futuro. Pero Mapfre es consciente de que solo ofrece a sus asegurados productos que le puedan producir un rendimiento financiero adecuado, y las condiciones de mercados, desgraciadamente, en estos momentos no son las mejores. Como decía antes, sin embargo, en seguros de vida a riesgo se está creciendo de forma importante. En el crecimiento de no vida hay que distinguir también situaciones entre los seguros de salud de CESOS y hogar, donde estamos creciendo más que el mercado, y los seguros de automóviles, donde estamos en una línea de estabilización, empezando a crecer ligeramente menos que el mercado, pero en una situación donde somos conscientes que hay que ser prudentes en la política de suscripción y adaptándonos a las nuevas circunstancias de implantación del nuevo baremo. El crecimiento de los fondos de inversión, con 5,9%, alcanza los 3.632 millones, y en planes de pensiones crecemos un 6,2% y alcanzamos los 4.885. Y en referencia a los seguros de ahorro a los que he hecho mención antes, si bien las primas empiezan a crecer de nuevo respecto al primer semestre del año, sí les quiero hacer notar que en provisiones técnicas seguimos creciendo respecto a las cifras homogéneas del año anterior y estamos alcanzando un crecimiento en España en provisiones técnicas que, una vez incorporado los nuevos negocios que provienen de Bankia a través de Aseval y la Lletana Vida, incorporan un crecimiento del 11% en cifras homogéneas una vez incorporados estos nuevos negocios. Mapfre sigue liderando el sector, como es obvio, y hacía referencia antes a la política de rigor en la suscripción que debe acompañarnos en circunstancias como las actuales. Aquí les muestro la evolución que ha tenido el seguro de automóviles para Mapfre en España en los últimos 25 años, y pueden observar cómo hemos sabido adaptarnos en cada momento a las circunstancias de la evolución de los mercados, manteniendo siempre un rigor técnico en la suscripción que nos ha permitido estar siempre en un ratio combinado por debajo del 100% y siempre mejor que el del resto del mercado, y cómo hemos ido paulatinamente ganando y estabilizando una cuota de mercado que nos permite estar
en torno al 20% de cuota de mercado. En Latinoamérica diferenciamos 3 regiones claramente. Por una parte Brasil, donde las primas alcanzan los 3.711 millones de euros. Aquí en euros el total de primas desciende un 9%, pero esto se debe fundamentalmente al impacto de la devaluación del real, moneda brasileña, frente al euro a lo largo del ejercicio. La caída ha sido ni más ni menos que del 28%. En moneda local, Brasil está creciendo un 4,4%, México crece en el resto de las regiones, en LATAM Sur decrecemos un 13%, con 1.823 millones, y esto se debe también fundamentalmente al impacto de la adopción del tipo de cambio SIMADI en Venezuela, del que dimos cuenta en los trimestres anteriores y que ha implicado fundamentalmente, por la aplicación de este tipo de cambio, una disminución en la traslación de las monedas, aunque seguimos creciendo fuertemente en moneda local también en Venezuela. En el resto, en LATAM Norte, estamos creciendo un 63,8%, alcanzando los 1.497 millones, y esto se debe fundamentalmente al crecimiento que en moneda local en México es del 76%, y donde se ha incorporado la póliza de Pemex, que muestra la confianza del mercado mexicano y de la economía mexicana por el buen hacer de Mapfre. Ha incorporado, como digo, un aumento en la producción que nos ha permitido aumentar en LATAM Norte 501 millones de euros, junto con el resto del crecimiento orgánico. En el resto de países, Perú crece un 28% en moneda local, Chile un 19% y Argentina un 19%, con lo cual creo que podemos hablar de que, a pesar de que en América Latina está habiendo una ralentización de la economía, se mantiene nuestra tendencia a seguir creciendo, a aprovechar la emergente clase media que se ha creado en estos años en estos países, que tiene una mayor capacidad de compra y que demanda cada vez más seguros, y donde Mapfre está dispuesto a suplir sus necesidades con una oferta competitiva y adecuada en el mercado, acorde con nuestra posición de liderazgo allí. Volviendo a Brasil, que soy consciente que es objeto de preocupación por la evolución de su economía y por la situación política actual, quisiera mostrarles cuál es nuestra posición allí. Mapfre trabaja en prácticamente todos los ramos de seguro, excluido el seguro vida ahorro, donde decidimos no actuar, y en los ramos en los que trabajamos tenemos una cuota de mercado del 17,3%, lo que implica que somos los líderes en el país. En vida a riesgo, con una cuota del 18,4%, somos claramente también los líderes. En automóviles tenemos el segundo puesto, pero con una cuota del 15%, y en otros seguros no vida, con una cuota del 19,5%, somos también los líderes. Y en cuanto a la evolución de las primas en moneda local, vida está creciendo un 4,7%, autos crece un 3,3%, otros no vida crecen el 5,3% y el total un 4,4%. Quiero resaltar aquí que durante los primeros meses del ejercicio Mapfre sufrió la retirada de subvenciones a los agricultores para la compra de seguro agrícola, y eso tuvo impacto en la venta de estos seguros, que prácticamente disminuyó bastante en el primer semestre. Afortunadamente vuelve a haber este tipo de ayudas, y Mapfre ha vuelto a recuperar las posiciones que había perdido en el primer semestre, y ahora, de hecho, este tipo de seguros ya crecen en moneda local el 2,2% cuando comparamos los primeros meses del año, 9 meses del año, con el mismo periodo del año anterior. En internacional, desde el punto de vista de evolución de negocio y crecimiento, vamos francamente bien. Norteamérica
crece un 33,7%, alcanzando los 2.103 millones de euros. EMEA crece un 45,9%, alcanzando 1.369 millones. Aquí hay que hacer notar la incorporación de Direct Line Italia y Alemania desde el mes de junio, que incorporan ya 207 millones en lo que va de año de euros. Es importante resaltar que también APAC, con 88 millones, y a pesar de que las cifras todavía son pequeñas, crece casi un 30%. En Estados Unidos las primas crecen un 34%, en Puerto Rico un 28%, en Turquía un 24%, en el Reino Unido, en Turquía un 23%, en el Reino Unido un 24% y en Malta un 52%. Es decir, desde el punto de vista de sembrar las semillas para el próximo futuro, estos negocios están yendo francamente bien, como era de esperar y de acuerdo con los planes que teníamos previstos para ellos. Y en Estados Unidos, que ha marcado la evolución de los resultados durante todo el año debido a las extraordinarias condiciones climatológicas que se produjeron al principio del año, la situación está mejorando. Estamos en el proceso de ir recuperando el fuerte impacto de pérdidas que tuvo al principio del ejercicio. Por primera vez esta filial ha dado pérdidas durante 3 trimestres consecutivos y lo que hemos hecho es actuar con la prontitud, la diligencia y el rigor técnico que MAFRE acostumbra y hemos adoptado las medidas que nos permitirán no sufrir algo parecido en el futuro, aunque bien es cierto que las condiciones de siniestralidad que se dieron nunca se habían dado en los términos que se dieron y eso fue lo que de alguna manera implicó que todavía la industria aseguradora local siga discutiendo con el reaseguro internacional el impacto de aquellos siniestros. ¿Qué medidas hemos adoptado? Pues básicamente las que están en nuestra mano como aseguradores es subir tarifas para poner los precios al nivel adecuado que corresponde al tipo de riesgos que se han producido. Desde el 1 de julio las tarifas se han subido un 8,9%, de acuerdo con el expediente que se presentó al regulador de Massachusetts y que ha sido aprobado. Se ha aumentado la protección del reaseguro, cambiando el tipo de contrato y aumentando la protección que contempla. Se ha mejorado la selección de riesgos en hogar para este tipo de siniestros y se han establecido mayores franquicias. Con lo cual, y visto el crecimiento que estamos recibiendo en primas, creo que en los próximos meses veremos cómo Estados Unidos nos vuelve a dar beneficios y beneficios crecientes y al tiempo creo que hemos diseñado productos que cubren mejor las necesidades de nuestros clientes en el ámbito de siniestralidades extraordinarias como la que se ha producido en Massachusetts este año. Resumiendo las líneas de negocio, vemos que el negocio asegurador alcanza los 14.255 millones de euros, con un beneficio antes de impuestos de 1.094 millones. El reaseguro, con 2.930 millones, tiene un beneficio antes de impuestos de 150 millones y en Global Risk, con 829 millones, el beneficio alcanza los 59 millones. Asistencia, con unos ingresos de 943 millones, tiene un beneficio de solo 300.000 euros y esto es debido fundamentalmente a que ha sufrido especialmente las malas condiciones climáticas también en Estados Unidos y a la cancelación de algún contrato importante en Venezuela y en algunas otras partes de Latinoamérica, pero con un crecimiento en primas importante de más de 2 dígitos que hará que este resultado mejore sustancialmente también en los próximos meses.
Acorde a esta situación de resultados y dada nuestra fortaleza financiera desde el punto de vista de solvencia, el Consejo de Administración ha decidido aprobar un dividendo activo a cuenta de los resultados del 2015 de 6 céntimos de euro por acción. Esto implica que a lo largo del año Mapfre habrá pagado 14 céntimos de euro por acción, lo que supone un desembolso total de 431,1 millones de euros y implica un rendimiento en términos de rentabilidad respecto a la cotización de la acción superior al 5%, que creo que nos coloca entre los valores de mayor rentabilidad en el mercado español actual. Y prácticamente con esto he terminado. Quisiera, de alguna manera, antes de pasar al turno de preguntas, remarcar algo que creo que es fundamental, y es la buena evolución de los fundamentales técnicos de Mapfre, la buena evolución, sacados los extraordinarios, de nuestros indicadores de gestión y el crecimiento potente y sostenido que estamos teniendo en todos los mercados. Si excluimos el impacto de las monedas y excluimos los impactos extraordinarios de las condiciones catastróficas por las nevadas en Estados Unidos, que curiosamente no entraban dentro de la calificación de catastróficas que normalmente incluyen las pólizas de reaseguro, creo que tenemos una tendencia dentro de Mapfre, que es la tendencia a la que Mapfre tiene acostumbrados a sus clientes y a sus accionistas, de rigor técnico, crecimiento sostenido y rentabilidad creciente en los próximos meses. Muchas gracias. Situaciones entre los seguros de salud de CESOS y hogar, donde estamos creciendo más que el mercado, y los seguros de automóviles, donde estamos en una línea de estabilización, empezando a crecer ligeramente menos que el mercado, pero en una situación donde somos conscientes que hay que ser prudentes en la política de suscripción y adaptándonos a las nuevas circunstancias de implantación del nuevo baremo. El crecimiento de los fondos de inversión, con 5,9%, alcanza los 3.632 millones, y en planes de pensiones crecemos un 6,2% y alcanzamos los 4.885. Y en referencia a los seguros de ahorro a los que he hecho mención antes, si bien las primas empiezan a crecer de nuevo respecto al primer semestre del año, sí les quiero hacer notar que en provisiones técnicas seguimos creciendo respecto a las cifras homogéneas del año anterior y estamos alcanzando un crecimiento en España en provisiones técnicas que, una vez incorporado los nuevos negocios que provienen de Bankia a través de Aseval y la Lletana Vida, incorporan un crecimiento del 11% en cifras homogéneas una vez incorporados estos nuevos negocios. Mapfre sigue liderando el sector, como es obvio, y hacía referencia antes a la política de rigor en la suscripción que debe acompañarnos en circunstancias como las actuales. Aquí les muestro la evolución que ha tenido el seguro de automóviles para Mapfre en España en los últimos 25 años, y pueden observar cómo hemos sabido adaptarnos en cada momento a las circunstancias de la evolución de los mercados, manteniendo siempre un rigor técnico en la suscripción que nos ha permitido estar siempre en un ratio combinado por debajo del 100% y siempre mejor que el del resto del mercado, y cómo hemos ido paulatinamente ganando y estabilizando una cuota de mercado que nos permite estar en torno al 20% de cuota de mercado. En Latinoamérica diferenciamos tres regiones claramente. Por una parte, Brasil, donde las primas alcanzan los 3.711 millones de euros. Aquí, en euros, el total de primas desciende un 9%, pero esto se debe fundamentalmente al impacto de la devaluación del real, moneda brasileña, frente al euro
a lo largo del ejercicio. La caída ha sido ni más ni menos que del 28%. En moneda local, Brasil está creciendo un 4,4%, México crece en el resto de las regiones, en LATAM Sur decrecemos un 13%, con 1.823 millones, y esto se debe también fundamentalmente al impacto de la adopción del tipo de cambio SIMADI en Venezuela, del que dimos cuenta en los trimestres anteriores, y que ha implicado fundamentalmente, por la aplicación de este tipo de cambio, una disminución en la traslación de las monedas, aunque seguimos creciendo fuertemente en moneda local también en Venezuela. En el resto, en LATAM Norte, estamos creciendo un 63,8%, alcanzando los 1.497 millones, y esto se debe fundamentalmente al crecimiento que en moneda local en México es del 76% y 2%. Aunque aquí hay que hacer una salvedad importante, como veremos posteriormente en las cifras de Brasil, estamos registrando un crecimiento sustancial en moneda local en ese país, pero la influencia del tipo de cambio hace que en euros la cifra decrezca. Seguimos teniendo y seguimos apostando por la diversificación geográfica del negocio. Si ustedes ven las cifras, Iberia representa con 5.085 millones el 27% de nuestro negocio, Brasil representa el 20%, Latinoamérica Sur el 9,8%, Norteamérica más del 11%, Latinoamérica Norte el 8,1%, APAC poquito a poco va haciéndose su lugar con un 0,5%, y en Mapfre Re, que es un negocio por naturaleza global y que abarca todo el mundo, está cerca ya del 16%. A esta diversificación geográfica añadimos una prudente diversificación de líneas de negocio. Y aquí quisiera resaltar que a nuestra tradicional especialización en automóviles y en seguros generales, que ocupan el primero el 29% y el segundo prácticamente el 25%, se añaden cada vez más otros seguros de no vida, con un 8,7%, y que en vida, y adaptándonos a las circunstancias de tipos de interés actuales, seguimos creciendo en vida riesgo de forma fundamental, y incorpora ya un 8,9% de nuestras primas, sobrepasando el seguro de vida ahorro, que representa el 7,4%. El reaseguro, tal como he comentado antes, incorpora casi el 16%, y de ellos, y de la parte que aporta, casi un 3% viene de vida y un 13% viene de no vida. En Iberia, el total de primas ha alcanzado los 5.085 millones de euros, y si bien registramos una caída del 3,9% en España, con 4.932 millones de euros, eso se debe a lo que vengo mencionando repetidas veces, que es la caída en los seguros de vida ahorro, con una bajada de 251 millones de euros. Esta es una bajada, permítanme la expresión, no solo consentida, sino que en parte incentivada. Las circunstancias actuales de entornos de tipos de interés a corto y a medio plazo muy bajos, y en una situación de la curva totalmente plana, hacen que en interés de nuestros asegurados y de nuestros accionistas hayamos ralentizado la emisión de este tipo de seguros, sobre todo en la primera parte del año. Una ligera mejoría de estas condiciones nos ha permitido ya en este tercer trimestre lanzar nuevos seguros individuales a largo plazo y nuevos unit link que se están vendiendo francamente bien. Y es una tendencia que creemos que va a continuar en el futuro. Pero Mapfre es consciente de que solo ofrece a sus asegurados productos que le puedan producir un rendimiento financiero adecuado, y las condiciones de mercados, desgraciadamente, en estos momentos no son las mejores. Como decía antes, sin embargo, en seguros de vida riesgo se está creciendo de forma importante.
En el crecimiento de no vida hay que distinguir también, de resaltar que también APAC, con 88 millones, y a pesar de que las cifras todavía son pequeñas, crece casi un 30%. En Estados Unidos las primas crecen un 34%, en Puerto Rico un 28%, en Turquía un 24%, en el Reino Unido, en Turquía un 23%, en el Reino Unido un 24% y en Malta un 52%. Es decir, desde el punto de vista de sembrar las semillas para el próximo futuro, estos negocios están yendo francamente bien, como era de esperar y de acuerdo con los planes que teníamos previstos para ellos. Y en Estados Unidos, que ha marcado la evolución de los resultados durante todo el año debido a las extraordinarias condiciones climatológicas que se produjeron al principio del año, la situación está mejorando. Estamos en el proceso de ir recuperando el fuerte impacto de pérdidas que tuvo al principio del ejercicio. Por primera vez esta filial ha dado pérdidas durante 3 trimestres consecutivos y lo que hemos hecho es actuar con la prontitud, la diligencia y el rigor técnico que Mapfre acostumbra, y hemos adoptado las medidas que nos permitirán no sufrir algo parecido en el futuro, aunque bien es cierto que las condiciones de siniestralidad que se dieron nunca se habían dado en los términos que se dieron, y eso fue lo que de alguna manera implicó que todavía la industria aseguradora local siga discutiendo con el reaseguro internacional el impacto de aquellos siniestros. ¿Qué medidas hemos adoptado? Pues básicamente las que están en nuestra mano como aseguradores es subir tarifas para poner los precios al nivel adecuado que corresponde al tipo de riesgos que se han producido. Desde el 1 de julio las tarifas se han subido un 8,9%, de acuerdo con el expediente que se presentó al regulador de Massachusetts, que ha sido aprobado. Se ha aumentado la protección del reaseguro, cambiando el tipo de contrato y aumentando la protección que contempla. Se ha mejorado la selección de riesgos en hogar para este tipo de siniestros y se han establecido mayores franquicias. Con lo cual, y visto el crecimiento que estamos recibiendo en primas, creo que en los próximos meses veremos cómo Estados Unidos nos vuelve a dar beneficios y beneficios crecientes, y al tiempo creo que hemos diseñado productos que cubren mejor las necesidades de nuestros clientes en el ámbito de siniestralidades extraordinarias como la que se ha producido en Massachusetts este año. Resumiendo las líneas de negocio, vemos que el negocio asegurador alcanza los 14.255 millones de euros, con un beneficio antes de impuestos de 1.094 millones. El reaseguro, con 2.930 millones, tiene un beneficio antes de impuestos de 150 millones, y en Global Risk, con 829 millones, el beneficio alcanza los 59 millones. Asistencia con... Buenos días y bienvenidos a la presentación de los resultados de Mapfre en el tercer trimestre de 2015. Muchas gracias por acompañarnos. Como es habitual, en primer lugar, Esteban Tejera nos va a hacer un recorrido por las principales magnitudes del negocio en este trimestre, y a continuación abriremos un turno de preguntas. Sin más, vamos a la presentación. Vicepresidente, cuando quieras. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para presentar los resultados de Mapfre en los 9 primeros meses del ejercicio. Los 9 primeros meses del ejercicio han venido marcados por un sólido crecimiento del negocio internacional y una coyuntural reducción del beneficio de la que ya dimos cuenta en los trimestres anteriores, debido fundamentalmente a la excepcional siniestralidad que registramos
en Estados Unidos por tormentas de nieve. El negocio sigue creciendo de forma sostenida y las cifras así lo avalan. Crecemos un 5,4% en primas, alcanzando los 17.341 millones de euros. Los ingresos crecen casi un 7%, con 20.587 millones. El beneficio atribuible se sitúa en 591 millones y aquí se registra una caída del 12,1% que tiene su causa fundamental en lo que he comentado anteriormente y en el impacto que está teniendo la evolución de determinadas monedas en América Latina. El ratio combinado de no-vida, un 98,7%, se sitúa 2,9 puntos por encima del mismo periodo del año anterior. De estos 2,9 puntos, más de 1,7 puntos vienen de la siniestralidad extraordinaria a la que he hecho referencia antes. Con todo, me gustaría resaltar que mejoramos 4 puntos respecto al trimestre anterior. En este trimestre se han mejorado 4 puntos básicos el ratio combinado respecto a los datos de junio. El ratio combinado mejora respecto al trimestre anterior, tal como les he dicho, y las claves de los resultados de los nuevos primeros meses son crecimiento en las primas de no vida, tanto en España como en el extranjero, así como en el reaseguro, y nos han permitido esto absorber la contracción del seguro de vida que ha sido especialmente fuerte en los primeros meses del año en España debido a la bajada de tipos de interés, tendencia que ya está revertiendo también y que se nota a lo largo de este trimestre. Hay una disminución del resultado técnico de no vida como consecuencia de los siniestros extraordinarios a los que he hecho referencia anteriormente. Hay una buena evolución del negocio de vida gracias a la mejora del resultado de suscripción y a los ingresos financieros en Brasil, y estos compensan la situación de atonía del seguro de vida ahorro en España debido a la bajada de los tipos de interés a la que he hecho referencia anteriormente. Y por último, la venta del negocio asegurador de Catalunya Caixa ha generado un beneficio neto de 155 millones de euros en el trimestre. En cuanto a la evolución del negocio, las primas de no vida alcanzan los 17.780 millones de euros, con un crecimiento del 10%, y las primas de vida, con 3.560 millones de euros, decrecen un 9,3%. Se ha incorporado la póliza de PEMES, que muestra la confianza del mercado mexicano y de la economía mexicana por el buen hacer de Mapfre. Ha incorporado, como digo, un aumento en la producción que nos ha permitido aumentar en Latam Norte 501 millones de euros junto con el resto del crecimiento orgánico. En el resto de países, Perú crece un 28% en moneda local, Chile un 19% y Argentina un 19%, con lo cual creo que podemos hablar de que, a pesar de que en América Latina está habiendo una ralentización de la economía, se mantiene nuestra tendencia a seguir creciendo, a aprovechar la emergente clase media que se ha creado en estos años en estos países, que tiene una mayor capacidad de compra y que demanda cada vez más seguros, y donde Mapfre está dispuesto a suplir sus necesidades con una oferta competitiva y adecuada en el mercado, acorde con nuestra posición de liderazgo allí. Volviendo a Brasil, que soy consciente que es objeto de preocupación por la evolución de su economía y por la situación política actual, quisiera mostrarles cuál es nuestra posición allí. Mapfre trabaja en prácticamente todos los ramos de seguro, excluido el seguro vida ahorro, donde decidimos no actuar, y en los ramos en los que trabajamos tenemos una cuota de mercado del 17,3%, lo que implica que somos los líderes en el país. En vida a riesgo, con una cuota del 18,4%, somos claramente también los líderes. En automóviles tenemos el segundo puesto, pero con una cuota del 15%, y en otros seguros no vida, con una cuota del 19,5%, somos también los líderes.
Y en cuanto a la evolución de las primas en moneda local, Vida está creciendo un 4,7%, Autos crece un 3,3%, otros no Vida crecen el 5,3% y el total un 4,4%. Quiero resaltar aquí que durante los primeros meses del ejercicio Mapfre sufrió la retirada de subvenciones a los agricultores para la compra de seguro agrícola, y eso tuvo impacto en la venta de estos seguros, que prácticamente disminuyó bastante en el primer semestre. Afortunadamente vuelve a haber este tipo de ayudas y Mapfre ha vuelto a recuperar las posiciones que había perdido en el primer semestre, y ahora, de hecho, este tipo de seguros ya crecen en moneda local el 2,2% cuando comparamos los primeros meses del año, 9 meses del año, con el mismo periodo del año anterior. En internacional, desde el punto de vista de evolución de negocio y crecimiento, vamos francamente bien. Norteamérica crece un 33,7%, alcanzando los 2.103 millones de euros. EMEA crece un 45,9%, alcanzando 1.339 millones. Aquí hay que hacer notar la incorporación de Direct Line Italia y Alemania desde el mes de junio, que incorporan ya 207 millones en lo que va de año de euros. Es importante